Muy buenos días, chicos. Bienvenidos a la sesión número 1 de la asignatura de probabilidad. El día de hoy vamos a ver la introducción a la unidad número 1 junto con vamos a ver la parte teórica de la unidad para que en la próxima sesión podamos resolver ejercicios para reforzar los conocimientos. Es de suma importancia que durante el desarrollo del siguiente video vayan tomando anotaciones o apuntes acerca de los conceptos, de las fórmulas y de aquellas partes que ustedes consideren importantes para resolver ejercicios posteriormente. Ya que en la siguiente sesión vamos a hacer ciertas preguntas y vamos a hacer ciertos ejercicios para aplicar los conocimientos o los conceptos que veamos el día de hoy. Esta es de suma importancia que vean el video completo a la hora de la clase y ya que esto va a contar como su participación y asistencia de esta primera sesión. Muchas gracias. ¿Qué tal? Muy buenos días. El día de hoy vamos a iniciar justo con la unidad número 1, el cual lleva por nombre la teoría de la probabilidad. En este caso, la forma en la que vamos a ir viendo justo la unidad va a ser a través de las unidades va a ser a través de presentar primero el objetivo, después el contenido temático y después entraríamos a cada uno de los subtemas de la unidad. Entonces, primero veamos el objetivo de la unidad número 1, que es teoría de la probabilidad. El objetivo de esta unidad es que el alumno evalúe probabilidades utilizando axiomas y teoremas de la probabilidad, técnicas de conteo y diagramas de árbol. Enseguida vamos a ver justo los subtemas de esta unidad, los cuales se componen de 11 subtemas. Entonces, esta unidad es algo extensa en cuestiones de los subtemas y los temas que vamos a ver, y la razón de esto es que vamos a ocupar todos estos conceptos en las siguientes unidades. Entonces es de suma importancia que no exista ninguna duda, disculpen, en ningún momento, y que cada que tengan alguna inquietud o que algo no quede claro, siéntanse con la libertad de preguntar las veces que sean necesarios. Porque si nos quedamos en alguno de los temas que estamos viendo en este momento, muy probablemente en los siguientes temas vamos a tener dificultades para poder entenderlos. Entonces, esta primera unidad es la base de toda la asignatura. Por eso es muy importante y voy a tratar de irme algo rápido en la parte teórica, pero sí me voy a detener mucho en la parte práctica o de ejercicios. Porque entre más ejercicios resolvamos, pues bueno, mejores van a quedar comprendidos los conceptos y cómo aplicarlos. Vamos a leer cada uno de los temas de la unidad número 1. El primero de ellos es el concepto de probabilidad. El segundo es el principio fundamental del conteo, diagramas de árbol, análisis combinatorio y teoría de los conjuntos. El tercero son experimentos aleatorios y deterministas. El cuarto, el espacio muestral. El quinto, eventos y su clasificación. El sexto, enfoques, interpretaciones y escuelas de la probabilidad. El séptimo, axiomas y teoremas básicos. El noveno, probabilidad de eventos independientes. El décimo, probabilidad total. Y el onceavo, teorema de Bayes. Entonces, como pueden ver, sí está un poquito extenso o sí es un poquito completo la primera unidad, pero es debido a lo que les comentaba hace un momento. Vamos a iniciar con el subtema 1.1, que es el concepto de probabilidad. En la parte del concepto de probabilidad se dice que es la rama de las matemáticas que estudia a los fenómenos con incertidumbre. Un concepto clásico, con el que vamos a estar trabajando durante toda la unidad, es que si hay m posibilidades igualmente probables, de las cuales una puede ocurrir, y S se consideran como favorables o como casos de éxito de un experimento, entonces la probabilidad de un éxito o de los éxitos que estemos analizando está dada por la siguiente razón, que es S, que veíamos que es el número de éxitos de un experimento o del evento buscado o de lo que necesitamos analizar, y sobre M, que es todos aquellos posibles resultados del experimento. Vamos a ver un ejemplo muy práctico y muy sencillo, para poder entender este concepto. Si por ejemplo nosotros tenemos una baraja de naipes, en este caso de póker, sabemos que esta baraja tiene 52 cartas, 4 de cada número y 4 de cada rey, cuina y jota. Entonces, aquí nos plantea el siguiente ejercicio. ¿Cuál es la probabilidad de extraer un as de un mazo de 52 cartas bien barajeado? Primero hay que hacernos una pregunta. ¿Cuántos posibles éxitos
tiene este experimento? Bueno, los casos de éxito, que es obtener un as, son 4, porque una sola baraja contiene hasta 4 ases. Y la siguiente pregunta es, ¿cuántas cartas contiene un mazo? Ok, un mazo tiene 52 cartas. Entonces, dado el concepto clásico de la probabilidad de S sobre M, donde S es el número total de posibles éxitos de un evento buscado, que en este caso es obtener un as, sobre M, que son todos los posibles casos que podemos obtener de la baraja, o sea, hace las 52 cartas. Este concepto clásico y es que es la base de todo, vamos a estar ocupando durante toda esta primera unidad y las siguientes unidades. Entonces la división queda, o la relación queda 4 sobre 52, que simplificando nos quedaría un treceavo, ¿no? Podemos dejar este número en fracción o podemos sacarle justo los decimales, o decimales, y recordemos que hay que ocupar 4 décimas, perdón, 4 décimas, 4 decimales, perdón. Veamos ahora el tema 1.2, que es el principio fundamental del conteo, diagramas de árbol, análisis combinatorio y la teoría de los conjuntos. Supongamos que tenemos un dado no cargado de 6 caras. Al lanzarlo, pues lo que esperamos obtener es alguna de estas 6 caras, ya sea un 1, un 2, un 3, un 4, un 5 o un 6. Desde aquí podemos hacer ya algunas preguntas, como por ejemplo, ¿cuál es la probabilidad de obtener un 3? Pues sí, ¿cuántas caras con el número 3 están en un dado? Una. ¿Y cuántas caras tiene el dado? 6. Entonces es 1 sobre 6. Si lanzamos un dado y decimos cuál es la probabilidad de obtener un 1 y un 2, eso es imposible. ¿Por qué? Porque en una sola tirada no podemos obtener dos números, solamente podemos obtener uno de ellos. Y si decimos cuál es la probabilidad de obtener un 1 o un 2, aquí sí podemos ocupar el o. ¿Por qué? Porque estamos diciendo que nos interesa conocer cuando obtengamos un 1 o nos interesa conocer cuando obtengamos un 2. La pregunta sería, ¿cuántos unos y cuántos 2 hay en una cara de un dado? Pues hay un 1 y hay un 2. ¿Y cuántas caras tiene un dado? 6. Entonces la probabilidad sería 2 sobre 6, que sería un tercio. Y la probabilidad sería de un tercio o 0.3333. Desde un simple ejercicio como estos, desde aquí podemos ver que podemos analizar casi cualquier fenómeno, más bien cualquier fenómeno con incertidumbre con este concepto clásico. En algunas ocasiones hay que hacer algunas operaciones un poquito más complejas para obtener esta S y esta M. Y justo más adelante le vamos a dar un nombre a esa S y a esa M. Ahora, ¿qué pasaría si en vez de tener un dado, tuviéramos dos dados con 6 caras? ¿Cuántos posibles acomodos podríamos obtener? Y aquí es donde empieza a ser un poquito complicado quizá la obtención, porque muchos dirían, bueno, pues si tengo 6 de uno y 6 de otro, pues son 12 posibles resultados. Y no es correcto. Aquí es justo donde entra este concepto del principio fundamental del conteo, el cual nos indica que a menudo se denomina como la regla de multiplicación o el principio fundamental del conteo, y esto establece que si una operación o un ordenamiento se puede ejecutar de n formas diferentes, y si para cada una de estas se puede llevar a cabo una segunda operación u ordenamiento, que sería en n2 formas diferentes, y así sucesivamente, digamos, un tercer ordenamiento con n3 formas diferentes, hasta un número k de veces que podemos ordenar un mismo experimento, tenemos que el total de operaciones o el total de ordenaciones que podemos obtener de este experimento sería la multiplicación de cada una de esas n formas de poder hacer cada ordenamiento. Lo que decimos es n1 por n2 por n3 por n4 por nkésimo formas que nosotros quisiéramos analizar. Entonces regresemos un poquito a justo esta pregunta que nos planteábamos. Si tuviéramos dos dados de 6 caras no cargados, o sea, sé que tiene la misma probabilidad cada cara de obtenerse, ¿cuántos posibles acomodos pudiéramos tener? Si el primer dado, que sería el del color azul, puede tener 6 posibles resultados, y el dado de color rojo también tiene 6 posibles resultados, entonces lo que esperaríamos obtener
es 6 por 6, 36. Entonces, podríamos obtener hasta 36 posibles diferentes ordenaciones de este mismo experimento. Aquí podemos ver que en el eje vertical tenemos el dado rojo desde el 1 al 6 y en el eje horizontal tenemos el dado azul también desde el 1 al 6. Y vemos todas las posibles combinaciones que son las intersecciones entre las filas y columnas. Este es el principio fundamental del conteo. Si nosotros tuviéramos algún otro número o dato, pues no tendríamos que hacer un poquito más complejo esta tabla o esta representación gráfica, pero se cumpliría el multiplicar 6 por el número de ordenamientos que puede tener, digamos, el otro experimento. También se pueden combinar, lanzar un dado con una moneda. Por ejemplo, o sea, si vemos cuántas son las combinaciones que se puede obtener al lanzar un dado y una moneda tiene dos posibles, cara o cruz, y un dado tiene 6. Entonces 6 por 2, 12. Aquí lo que veríamos sería quizá en el eje horizontal las 6 caras del dado y en el eje vertical la cara o la cruz. Y veríamos todas estas posibles relaciones. Si hacemos ese pequeño ejercicio mental donde coloquen ustedes en la parte de encima de su cabeza del 1 al 6, bueno, las caras del dado, y de forma vertical la cara y debajo la cruz, y después vemos cuando es cara con 1, cara con 2, cara con 3, cara con 4, cara con 5 y cara con 6. Y luego cruz con 1, cruz con 2, cruz con 3, cruz con 4 y así sucesivamente. Vamos a tener justo estas 12 ordenaciones que pudiéramos obtener de lanzar una cara con un dado. Esto, el principio fundamental del conteo, también se puede representar a través de algo llamado el diagrama de árbol. ¿En qué consiste esto? El diagrama de árbol consiste en colocar justo todas las posibles primeras opciones que se pueden obtener, en este caso del dado azul, y debajo colocaríamos todas las posibles opciones que se pueden obtener, en este caso del dado rojo. Y vemos que están el dado azul con la cara 1, con los 6 posibles resultados del dado rojo. Y si nosotros sumamos todas las terminaciones de este árbol, porque al final del día se hace como una especie de árbol, pues tendríamos 36 posibles combinaciones, donde vemos que es el dado azul con la cara 1, con cada una de las caras del dado rojo, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y así sucesivamente hasta llegar al dado número 6, bueno, de la cara 6 de color azul, con los 6 posibles combinaciones con el dado el dado rojo con las 6 caras del dado. Con el diagrama de árbol se pueden hacer bastantes operaciones, bastantes ejercicios, y a veces nos puede facilitar mucho el análisis de muchos ejercicios. Entonces, eso es lo que vamos a hacer en la siguiente sesión, que es justo practicar con este principio fundamental del conteo, mezclarlo un poquito con el tema del diagrama de árbol, y podemos hacer el mismo ejercicio de las monedas con las 6 caras del dado. Imagínense que ahora en vez de tener las 6 caras del dado rojo abajo, solo tuviéramos las dos posibles opciones de la moneda, la cara o la cruz. Entonces veríamos cara 1 del dado con la cara 1 del dado con la cruz, cara 2 del dado con la cara y la cara 2 del dado con la cruz, y así hasta llegar al número 6. En cualquiera de las dos formas vamos a obtener el resultado de las 12 posibles combinaciones, pero esto recuerden que es un pequeño ejercicio mental para poder ir ejercitando la mente en ello. Háganlo, si quieren tómense un poquito de tiempo, tomen un poquito de agua y continuamos. Veamos ahora el análisis combinatorio. Con frecuencia nos interesamos en un grupo de objetos que contiene como elementos a todas las posibles ordenaciones o arreglos específicos de ese grupo de objetos. Las posibles ordenaciones o arreglos reciben el nombre de permutaciones o combinaciones. Una permutación es un arreglo de todo o parte de un conjunto de objetos. Veamos algunas definiciones básicas del análisis combinatorio. El primero de ellos va a ser la definición de un factorial. El factorial de un número entero no negativo se denota mediante el símbolo de admiración y corresponde al producto de los números naturales menores o igual que él. Se dice que se podría decir que 1 factorial es igual a n por n-1 por n-2 hasta llegar a 1. O sea que esta resta nos diera 1. Y además se tiene que el factorial de 0 es 1. En este caso, si nosotros, la forma práctica de verlo es, por ejemplo, 3 factorial, 3 por 2 por 1.
5 factorial, 5 por 4 por 3 por 2 por 1. Es ir multiplicando el número que nos están indicando del factorial hasta que tengamos el por 1. Básicamente es ir como decreciendo en un dígito, en una unidad, perdón, en este caso el número entero. Veamos esa es la definición 1. Veamos el teorema número 1. Este teorema nos dice que el número de permutaciones de n objetos cuando se toman r a la vez es el número de permutaciones de r objetos escogidos de un conjunto n de objetos distintos y se da por la fórmula de la permutación, que es esa p mayúscula, de r en n objetos. Yo acostumbro a manejarlo así. Pongo del lado izquierdo inferior el número total y del lado como sufijo, que sería la r, el número de objetos que vamos a tomar de este total, ¿sale? Las permutaciones o este primer teorema se ocupa cuando nos interesa quién fue el primer seleccionado, quién fue el segundo, quién fue el tercero, quién fue el cuarto. Entonces, cuando sucedan, en este caso, ejercicios o cuando los ejercicios planteen que nos interesa el orden en que se escogieron, bueno, entonces estamos hablando de que hay que usar el teorema número 1 y que es una permutación. Veamos algunos ejemplos. El primer ejemplo nos dice que en cuántas formas podemos hacer una primera, una segunda, una tercera y una cuarta elección entre 12 empresas de renta de equipos para construcción. Lo que nos está diciendo es que vamos a tener a las 12 empresas y queremos ver de cuántas formas podemos ordenar a estas 12 empresas para obtener 4. Vamos a ver todos los ordenamientos y vamos a quedarnos con 4. El primer ejemplo nos dice que en cuántas formas podemos hacer una primera, una segunda, tercera, cuarta elección entre 12 empresas de renta de equipo para construcción. Entonces vamos a ordenar justo lo que les comentaba. La P mayúscula que nos indica que estamos ocupando el teorema número 1 o en este caso una permutación. Tenemos los 12 elementos totales de los cuales vamos a elegir 4, o sea es una permutación de 4 en 12. Y tenemos la siguiente operación donde veíamos que es n sobre n menos r factorial. Entonces 12 factorial sobre 8 factorial, hacemos un pequeño desarrollo y nos va a dar un total de 11.880 formas diferentes de poder obtener las ordenaciones de estas dos empresas seleccionando solamente 4. Un segundo ejemplo puede ser de cuántas formas diferentes un sindicato local puede, con 25 miembros, puede elegir un presidente y después a un vicepresidente. Tenemos nuevamente que es una permutación, en este caso vamos a seleccionar 2 en 25 y al hacer todas las operaciones nos indica que podemos seleccionar de 600 formas a este presidente y vicepresidente. Lo que nos está indicando es que tomamos a uno y este uno que ya tomamos no puede volver a ser elegido. Esa es, digamos, la base de este teorema número 1 y lo mismo sucede con el ejercicio anterior. Tomamos a la primera empresa y ya no la podemos volver a tomar porque ya fue la primera seleccionada. Tomamos a una segunda, luego una tercera y una cuarta. Y nos interesa saber, aunque sean las 4 mismas empresas, cuál se seleccionó primero, cuál segundo, cuál tercero o cuál cuarta. O como cuarto. Tenemos ahora el segundo teorema, que es el número de combinaciones de n objetos cuando se toman r a la vez. Tenemos que esto es una combinación, se puede representar a través de se representa a través de una C mayúscula. Del lado izquierdo inferior podemos ver el número total de elementos y del lado inferior derecho podemos ver el número de elementos que vamos a tomar de este total. También se puede representar a través de estos paréntesis sin un signo de división, ahí cuidado, ya que a veces lo ponen, de n sobre, n de r o r en n, que sería lo mismo, n número de objetos totales y r que representa el número de objetos que vamos a seleccionar de este total. Vemos que la fórmula de las combinaciones nos indica que es n factorial sobre r factorial multiplicado por n menos r y el factorial de esa resta. Si se dan cuenta, aquí vamos a ocupar justo ese concepto de los factoriales y solamente tenemos que hacer unas operaciones antes para poder resolverlo. Vamos a ver algunos ejemplos. El primer ejemplo nos indica de cuántas diferentes maneras podemos elegir a 3 de 20 auxiliares de laboratorio para asistir a un experimento. Aquí el enunciado del ejercicio no nos indica si importa el orden, si el primero, segundo o tercero va a recibir alguna especie de trato o reconocimiento especial o algo por el estilo. Entonces no nos interesa tanto la forma en la que se seleccionan esas tres personas,
o estos tres auxiliares de laboratorio para asistir a este experimento. Por lo tanto, podemos definir o podemos concluir que vamos a trabajar con una combinación. Describimos tal cual que es una combinación de 3 en 20, o sea, vamos a seleccionar a 3 elementos del total de 20 y tenemos la operación 20 factorial sobre 3 factorial multiplicado por 20 menos 3 y el factorial de esa resta. Esto nos da un total de 1140. Después, o bueno, como segundo ejemplo, vamos a ver en cuántas formas diferentes puede un director de un laboratorio de investigación elegir a 2 químicos de entre 7 aspirantes y a 3 físicos de entre 9 candidatos. Aquí se torna un poquito más complicado. ¿Por qué? Porque tenemos dos diferentes tipos de personas. Tenemos a los químicos y tenemos a los físicos. Y vamos a seleccionar a 2 químicos de 7 totales o vamos a seleccionar a 3 físicos de 9 candidatos. Si se dan cuenta, aquí tenemos un caso del principio fundamental del conteo, donde tenemos 12 experimentos diferentes y queremos saber de cuántas formas podemos ordenarlos. Si nosotros hacemos la combinación primero para los químicos, tenemos que seleccionar 2 de entre 7 y nos da 21 combinaciones. Y para los físicos nos dan 84. Por lo tanto, podemos concluir que por el principio fundamental del conteo, si multiplicamos 21 por 84, nos da un total de 1764 formas diferentes en las que podemos elegir a este equipo de trabajo que el director del laboratorio puede elegir este equipo de trabajo. Si se dan cuenta, ya aquí vemos una pequeña diferencia entre la combinación y permutación, que es si nos interesa o no el orden de elección o la forma en la que están seleccionados los elementos dentro de, digamos, la totalidad de los elementos. El teorema número 3 nos dice que es el número de permutaciones de n objetos ordenadas de forma circular, o sea, si estuviéramos en una especie de mesa redonda o en un juego de mesa o en algo por el estilo y queremos saber de cuántas formas podemos sentarnos o acomodarnos a través de un círculo, pues bueno, va a ser el resultado de n-1 factorial. Por ejemplo, en un juego de mesa con 6 participantes, ¿de cuántas formas diferentes pueden acomodarse los jugadores, sabiendo que una vez que se sitúe el primero, no podrán cambiarse y que el juego se desarrolle en contra de las manecillas del reloj? Aquí el enunciado tiene algunos datos que son, digamos, como que no nos dice mucho o no sabemos por qué nos los indica. Entonces hay que tener cuidado con ese tipo de ejercicios que pareciera que tienen información basura, pero solamente es parte del enunciado. En este caso solo nos interesa saber que se sienta una persona o se coloca una primera persona y de ahí se empiezan a colocar los demás. Podemos considerar que es un acomodo circular y entraría justo en el teorema número 3. Si hacemos las operaciones, sabemos, bueno, más bien sería sustituir, el total de jugadores pues es 6. Entonces 6 menos 1, 5 y 5 factorial nos daría un total de 120 acomodos distintos de cómo se puede elaborar este juego. O cómo se puede, digamos, cómo se pueden acomodar en este caso los jugadores en este juego de mesa o para este juego de mesa. Después tenemos las permutaciones con combinación las permutaciones con repetición. En esta se refiere a que un elemento seleccionado puede volver a ser seleccionado. O sea, por ejemplo, si tuviéramos el caso de las empresas, si pudiéramos seleccionar a una empresa más de una vez, pues entonces en vez de ocupar el caso particular de la permutación, ocuparíamos el caso de la permutación con repetición. La permutación con repetición se denota a través de una P con una R mayúscula, que es permutación con repetición, y de la misma forma se dice que del lado inferior izquierdo colocamos el número total de elementos de los cuales se van a elegir R número de elementos. Y decimos que es una permutación con repetición de R en N. Vemos que esto es igual a el exponente de N a la R. Y el resultado de eso es lo que nos daría, pues bueno, todas las posibles ordenaciones o combinaciones, o en este caso las ordenaciones, no combinaciones, las ordenaciones de un evento o de algún ejercicio en específico. Vamos a ver un ejemplo. Las placas distintas de automóviles pueden generarse si cada placa posee 3 dígitos y 3 letras, vamos a considerar un alfabeto de 26 letras. Tenemos que hacer nuevamente por el principio fundamental del conteo. Aquí no nos lo indica de forma explícita, quizás eso haría falta un poco en el enunciado,
pero podría indicar que las letras y los dígitos y las letras se pueden repetir en la placa. Entonces, se consideran que es primero la permutación de 3 en 10, porque tenemos 10 posibles dígitos desde el 0 hasta el 9. Entonces sería una permutación con repetición de 3 en 10 multiplicado por una permutación con repetición de 3 en 26. Nuevamente, el primero representa los 10 posibles dígitos que podemos tomar considerando desde el 0 hasta el 9. Y de esos 10 dígitos vamos a tomar 3 y los vamos a ver cómo los podemos ordenar. Y en la segunda permutación con repetición representa justo a las letras, que tenemos un total de 26 letras y de esas 26 vamos a poder tomar 3 de forma repetida. Entonces sería 10 a la 3 por 26 a la 3. Y bueno, nos daría ahí un número bastante extenso, que sería el de 17.576.000 formas diferentes de poder generar las placas de automóviles en una ciudad, ¿no? Vemos ahí los resultados de cada una de las permutaciones y pues bueno, ya el resultado del gran final de todas las posibles combinaciones. Aquí estamos aplicando la permutación con repetición y el principio fundamental del conteo. Así como existe una permutación con repetición, también existe una combinación con repetición. En este caso, el principio o la base es la misma, que es cuando no nos interesa tanto la forma o el orden en el que se están seleccionando los elementos, pero sí podemos volver a seleccionar un elemento una vez que ya lo tomamos, o sea, se puede repetir ese elemento. Lo que tendríamos es una combinación con repetición y la combinación con repetición se resuelve como si fuera una combinación normal, pero hay que hacerle un pequeño ajuste al número total de elementos de los cuales podemos elegir. ¿Sale? Vemos ahí la operación que nos dice que el número total de elementos, que es lo que acostumbrábamos a ver en la parte inferior izquierda, que era n, ahora se va a calcular como n más r menos 1. Y podemos resolver justo una combinación normal con esta operación, n más r menos 1 de r elementos. Para ver un ejercicio, determinar el número de combinaciones, perdón, me falta el acento, el número de combinaciones con repetición que se pueden formar con 4 números tomando de 3 en 3. O sea, vamos a tomar 3 y luego 3 y luego 3. En este caso, tenemos 4 posibles números y de los cuales vamos a tomar 3 y se puede repetir. Entonces, hacemos esta pequeña operación que nos dice que es 4 más 3 menos 1 de 3, o sea, sería 3 de eso y la combinación que resulte de ello. Entonces 4 más 3 es 7, menos 1 es 6, entonces nos quedaría una combinación de 3 en 6. Y al momento de resolver el 6 factorial sobre 3 factorial por 6 menos 3 y el factorial de esa resta, nos quedarían 20 formas diferentes de poder formar números de 3 en 3 con 4 dígitos que se pueden repetir. Para esto hay que hacernos una pregunta. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre una permutación y una combinación? Pues bueno, vamos a ver otro ejemplo. Supongamos que tenemos una bolsa con 3 canicas, una azul, una verde y una roja. Nuestro experimento es seleccionar 2 de estas canicas al azar de la bolsa y la pregunta es ¿de cuántas formas diferentes podemos sacar las canicas? Vamos a analizarlo como si fuera primero una permutación. Para la permutación, aunque los colores en el ordenamiento sean diferentes, cuando ese ordenamiento cuenta como uno independiente. Entonces, si hacemos la operación, vamos a obtener que sería la permutación de 2 en 3 y nos da un resultado de 6 posibles ordenaciones o permutaciones. Y aquí justo se va develando cada uno de estos posibles ordenamientos que se repiten. Si se dan cuenta, el 1 con el 3 tienen los mismos elementos, pero por estar, digamos, en ubicación o fueron seleccionados en diferente tiempo, primero se seleccionaron los que están en la columna izquierda y luego los que están en la columna derecha, cuenta como un ordenamiento diferente. Mientras que en la combinación no sucede eso. En la combinación nos indica o nos dice, si usamos el mismo ejercicio, que estos aunque el ordenamiento, perdón, si los elementos son iguales y el ordenamiento es diferente, cuenta como un solo. Entonces, en la combinación el resultado de este mismo ejercicio nos da 3 y ahí podemos ver justo la razón.
¿Son diferentes acomodos? Sí, pero para la combinación es uno solo porque en ambos tenemos a la canica o a la pelota azul y a la verde. Y en la permutación sí nos interesa o sí consideramos como uno independiente el primero azul, luego verde o, perdón, y primero verde y luego azul. Entonces esta es la principal diferencia cuando hacemos justo las combinaciones o las permutaciones. Y esto hay que detectarlo desde el enunciado del ejercicio para saber cuál ocupar. Ahorita me interesa que solamente se lleven con la idea de la fórmula y para qué sirve cada una de ellas, así como todas las demás, los otros teoremas, porque los vamos a seguir ocupando conforme conforme vayamos resolviendo ejercicios. Vamos a ver el siguiente tema, que es la teoría de los conjuntos. Un conjunto puede decirse que es una lista o una colección de objetos bien definidos y estos objetos se llaman elementos o miembros del conjunto. Los conjuntos se representan generalmente por las primeras letras del abecedario y en letras mayúsculas. Por tanto, los elementos de un conjunto en específico serán representados por medio de la letra minúscula del conjunto al que pertenecen. O sea, si algún elemento que esté dentro de algún conjunto, lo vamos a ubicar con la letra, pero en minúscula, del conjunto que pertenecen. Y si hay más de un elemento, pues puede ser, por ejemplo, si el conjunto es la letra A mayúscula, un elemento va a ser A1, un segundo elemento A2, un tercer elemento A3. Y así sucesivamente hasta tener infinitos elementos, ¿no? Este concepto de pertenencia lo establecen los elementos que definen a los conjuntos. La notación de este concepto es A minúscula o el elemento A pertenece al conjunto A. Entonces, ahí vemos cómo podemos denotarlo y cómo podemos leerlo. El elemento A pertenece al conjunto A, ¿sale? En caso contrario, cuando un elemento no pertenece a un conjunto, la notación queda de la siguiente forma. B no pertenece al conjunto A, ya que B pertenecería en dado caso a un conjunto B mayúscula. Cuando se define un conjunto, escribiendo los elementos que lo forman y separándolos por comas, se dice que se utiliza la forma tabular y se dice que el conjunto se define por extensión. Por ejemplo, el conjunto A está formado por los números 1, 2, 3 y 4. Cuando el conjunto se define mediante una regla, se utiliza la forma constructiva y se dice que el conjunto se define por comprensión. Por ejemplo, el conjunto A es igual a X, dado que X es un número par. Entonces, todos los números que sean pares en los enteros y en los números reales, pues bueno, caerían dentro del conjunto A. 2, 4, 6, 8, 12, 16, 14, 24, 56, 108, 500, 1000, 1.000.000. Todo lo que sea par entraría en el conjunto A. En cambio, en el conjunto definido por extensión, vemos que está denotado por 1, 2, 3 y 4 y ya, no tenemos más elementos. Entonces, a veces vamos a ver o vamos a ocupar estas diferentes formas de definir a los conjuntos dependiendo del tipo de ejercicio con el que estemos trabajando. Entonces, esto lo vamos a ver justo con los ejercicios que vayamos realizando y va a ser muy, muy importante que cada vez que nosotros resolvamos un ejercicio, definamos justo a estos conjuntos. Estos conjuntos al final se van a convertir en los eventos que estemos analizando, pero lo vamos a ver más adelante. Sea el conjunto C es igual a X, dado que X es un día de la semana, si se dan cuenta, este conjunto se conforma por medio de los elementos lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. O sea, hace los días de la semana. La cardinalidad de un conjunto se define como el número de elementos que pertenece a ese conjunto. La cardinalidad se representa por medio de una n minúscula y decimos que n es la cardinalidad de n es igual a 7. ¿Por qué? Porque, bueno, en este caso el conjunto C, que son los días X, dado que X es un día de la semana, es igual a 7, porque tenemos 7 días en una semana. Entonces, hasta aquí vamos a dejar por lo menos en esta sesión o en esta parte, en esta clase de hoy, debido a que son como bastantes conceptos que hay que absorber y nos veríamos en la siguiente sesión ya para hacer algunos ejercicios y reforzar lo que acabamos de analizar.
y después vamos a seguir con el temario normal. Muchísimas gracias y nos vemos en la próxima clase. Hasta luego. Muchas gracias por ver el video de forma completa. A continuación va a aparecer una liga a la que van a tener que acceder para contestar unas preguntas que van a fungir como participación y asistencia de esta primera sesión de la asignatura de probabilidad. Por ello era muy importante que se quedaran hasta este momento de la presentación y del video. Nuevamente muchas gracias por haber estado en la sesión completa en línea y les deseo que tengan un buen fin de semana y buen día. Hasta luego.